Muy bien, ha llegado el momento de entrar a lo bueno. Pero antes de todo, quiero invitarlos a que los pongamos de rodillas y vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedir la dirección del Señor y vamos a orarle al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí está tu pueblo con un solo propósito de aprender más de ti. Te rogamos que tu presencia se haga sentir en cada mente y en cada corazón en esta hermosa tarde, pues las horas sagradas de tu santo sábado aún todavía las tenemos con nosotros. Por eso te damos las gracias por nuestros hermanos que están con nosotros y por aquellos que nos acompañan como nuestras visitas que honran a Cristo aquí en este lugar. Te pedimos que el siguiente programa que nuestros pastores tendrán de preguntas y respuestas, oh Padre, sean guiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo el que conteste todas esas preguntas. Querido Padre, te rogamos que tú seas el invitado de honor en esta hora y que te quedes con nosotros en cada corazón. Gracias por todo. Te pedimos que tu bendición, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Hermanos, esta tarde tenemos planificado una sesión de preguntas y respuestas sobre los temas espirituales, pero mayormente lo que tiene que ver con profecía o lo que ustedes sientan en su corazón. Así que, con el permiso de ustedes, como es una predicación, nos vamos a sentar, porque después nos toca otra jornada, ¿verdad?, de predicación por la tarde, y de esta manera podemos contestarles también. ¿Quién quiere ser el primero en comenzar con la pregunta? Para hacer sus preguntas, les vamos a pedir que se acerquen y las puedan hacer por el micrófono para que todos puedan escuchar, y también que los hermanos que nos están viendo a través de la pantalla puedan participar, escuchar la pregunta y también las respuestas. A ver, vamos a comenzar porque cada minuto cuenta y estamos en el aire. Estamos saliendo en televisión. Así que no se asusten por eso, pero vamos a aprovechar a hacer nuestras preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? Muy bien, ¿quisieras acercarte por favor al micrófono? Y después sigue usted, con mucho gusto. Adelante, mi hermano. Para el pastor Hallmeyer. ¿Cuál fue el resultado de la reunión de los Bilderbergers, esta última que hubo las 2 semanas? For you, what was the result of the Bilderberger meeting that happened about 2 weeks ago? I don't know. No tengo esa información, no sé. They don't reveal the result of their discussions. Ellos no revelan los resultados de sus reuniones, no los hacen públicos. They are a secret society that everybody knows about, but they do not reveal their plans or their discussion. Esta sociedad de los Bilderbergers es una sociedad secreta. Todo el mundo sabe que existe, la gente sabe sobre ello, pero ellos no revelan lo que ellos tratan en secreto. They are well known for their agenda, however, to control the world. Sin embargo,
a pesar de que no sabemos lo que hablaron, sí sabemos cuál es su agenda They- y esto sí se conoce. Su agenda es el control mundial. They are a globalist organization. Son una organización globalista And que they will be part of the kings of the earth that will collaborate with the Vatican y estos son parte de lo que la Biblia dice, los reyes de la tierra que van a colaborar junto con el Vaticano to establish global control. para establecer el control global. The leaders are mostly from Belgium. La mayor parte de estos líderes son de Bélgica. At least the ones who coordinate and organize the Bilderbergers are based in Belgium. Los que coordinan estas reuniones, los dirigentes, la mayoría son de Bélgica. And they're especially interested in Europe, Y especialmente tienen un interés por Europa, but also the whole world. pero también la globalización mundial. The head of the European Union, the president of the European Council, La cabeza de la Unión Europea, que es el presidente del Consejo Europeo, he is also a Bilderberger, él también es miembro del Bilderberger. and no doubt is in that role because of his connection. Y está en ese lugar, es parte de esa comisión por las conexiones que él tiene. His name is Herman Van Rompuy. El nombre de él es Herman Van Rompuy. And if you know anything about what's going on in Europe, they are in the process of resurrecting the Holy Roman Empire. Y si ustedes saben, están al tanto de lo que está sucediendo en Europa con la Unión Europea, el proceso es resucitar y traer otra vez a la vida al Santo Imperio Romano Cristiano. And they are collaborating together to accomplish this goal. Y están trabajando de común acuerdo para lograr este propósito. Rome describes these people as the kings of the earth, or the Bible, I should say, describes these people as the kings of the earth. La Biblia describe a estas personas como los reyes de la tierra, es el nombre que se le da en profecía. Who have committed fornication with the beast, or with the Vatican. Que han cometido fornicación con la mujer, el Vaticano. We find this in Revelation chapter 17, Apocalipsis 17, versículo 2. where it says that the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Donde dice que con esta mujer, la ramera, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. But they have an annual meeting every year, and this last 2 weeks ago or so was when they had their most recent annual meeting. Esta sociedad secreta tiene una reunión anualmente y justamente hace unas 2 semanas que tuvieron su última reunión. And many world leaders are part of the Bilderberger organization. Y muchos de los líderes políticos mundiales son parte de la organización de los Bilderberger. Not only political leaders, but also economic leaders. Pero también magnates de la tierra, dirigentes económicos son parte de esa sociedad. But they are not the only secret society working towards global government. No es la única sociedad secreta que está trabajando para lograr el control mundial. There's the Council on Foreign Relations. También está el Consejo de Relaciones Exteriores There aquí, is the Trilateral Commission. la Comisión Trilateral, Of course, Masons. los masones, But perhaps the one organization that is working more than any other organization is the ¿me traducirle? Oh, okay, well, you already said it in Spanish, so I'll just tell him. Okay. When the ark was moved from one place to another, it was going to fall, and Uzziah, Uzziah. he automatically reached out not to let it fall, and then he fell dead. She always has had this question in her heart: why? Why did he fall dead? Why did God kill him?
just because he did something automatic just to help that the ark would not fall. Okay. Did I say it right? All right, all right. Thank you, sister, for the question. Gracias, hermana, por la pregunta. God had instructed Israel not to touch the ark. Dios había dado instrucciones directamente al pueblo de Israel que el arca no se debía tocar. Except for the priests. Solamente los sacerdotes podían tocarla. Truth and the sacredness of his ark. Toda la nación de Israel hubiera perdido el respeto por lo sagrado del arca de Dios y el respeto por obedecer explícitamente lo que Dios dice. The consequences would have been devastating for a long time. Por mucho tiempo, las consecuencias de no haber castigado este acto hubiera traído resultados terribles sobre la nación. So by dealing with this one person who did not respect the ark in the way God had instructed, he sent a message to all of Israel that needed to be sent to them. Y al castigar tan severamente a este hombre que sí sabía de la prohibición, pero no respetó lo que Dios dijo, aún por los motivos que hayan sido, Dios mandó un mensaje para toda la nación de que debían respetar su palabra y respetar el arca sagrada. The reason Uzzah put his hand out automatically was because Uzzah already did not have the same sense of the appreciation of the sacredness of the ark. La razón por la cual Usa alargó su mano automáticamente para tocarla es porque él no tenía en su interior establecido firmemente las... Yeah, it's still hard to understand. Sometimes God's actions are difficult for us to understand because we aren't there in those circumstances. And A veces la manera como Dios actúa nos cuesta a nosotros entender, en primer lugar porque no estábamos allí y no conocemos el corazón de las personas. Dios sí lo conoce. Okay. Dios te bendiga, hermana. Hermanita, acérquese, la hermana viene con una pregunta también. Hermana Isabel. Bueno, son inquietudes que están en mi corazón y en mi mente. These are questions that I've had in my mind, in my heart for a time. Mi pregunta es, nos dice la palabra de Dios que van a reinar 15 días estos hombres. ¿Y qué tiene que ver los jesuitas en este caso? The Word of God says that these 10 horns, or the men that we just talked about, are going to rule for 15 days with the beast. What do the Jesuits have to do with this ruling for 15 days? Well, again, the Jesuits don't give us a lot of detail about their plans. Nuevamente, los jesuitas no nos dan muchos detalles sobre los planes que ellos tienen, no descubren lo que tienen planeado hacer. The 15 days is referring to the 1 hour that they reign with the beast. En realidad la Biblia no dice que 15 días, dice que reinarán con la bestia por 1 hora. And that is found in Revelation chapter 17. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Versículo 12. All right, in verse 12 it says, the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. Los 10 cuernos que has visto, Apocalipsis 17, 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. So it's a very short time.
Todos esos han sido educados y entrenados por los jesuitas. In fact, it says in the Irish Jesuit News website, En la página oficial de los jesuitas para Irlanda, dice lo siguiente. they said their readers have noticed one sign of hope on the European scene. Los lectores han identificado o tienen una esperanza, una señal de esperanza para Europa. A blessed unity of purpose among three of Europe's leaders. Ya se ha logrado una bendita unión entre tres líderes políticos de Europa. Herman Van Rompuy, President of the European Council. Herman Van Rompuy, el presidente de la Unión Europea. Mario Draghi, President of the European Central Bank. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. Mario Monti, the new Prime Minister of Italy. Y Mario Monti, el primer ministro de Italia. In a recent speech, En un discurso reciente, Van Rompuy reminded his listeners that all three were educated by the Jesuits. el mismo presidente de la Unión Europea, Van Rompuy, recordó a sus oyentes en el discurso que estos tres líderes políticos o de dinero en el mundo, los tres fueron educados en escuelas jesuitas. And this is what Rompuy said. Eso es lo que Rompuy dijo. My two technocrat colleagues, Mis dos colegas, that's technocrat, you don't have this word in Spanish? tecnócratas, no sé lo que quiere decir. What's the word for technocrat? Tecnócratas, but I don't know what it means. You explain. Oh, oh, okay. It means that it's someone who organizes the mechanical process of control and organization, of an organization. Un tecnócrata es la persona que dirige el proceso para lograr establecer el control de gobierno. He said, these two colleagues share with me an idea of a humane market economy. Estos dos colegas comparten conmigo, dijo el presidente de la Unión Europea, la idea de un proceso humanitario para lograr el control financiero o para expandir el control financiero. They share the global economic vision of Pope Benedict. Y esto que los tres tenemos en común es que compartimos el plan global de Benedicto sobre las finanzas globales mundiales. Who wrote an economic encyclical called Caritas in Veritate. Quien escribió una encíclica ecuménica financiera llamada Encíclica Veritas Verdade. It was on economy, not on the ecumenical. Economía. Sí. Yeah, I said finances. About the encyclical. Yeah. Okay. In fact, the Spaniards have just elected another Jesuit alumnus, Mariano Rajoy. Y los españoles también acaban de escoger un nuevo líder jesuita, Mariano Rajoy. En España. And with all these Jesuits in control, or Jesuit-trained people in control of Europe, y con todos estos jesuitas que están en lugares de posición para controlar Europa, the website says that the lunatic fringe is starting to talk of a Jesuit takeover of Europe. Ya la gente que ve, los del grupo lunático, quiere decir la gente que tiene miedo del control, ya están viendo que los jesuitas ya están por tomar el control de Europa. Se burlan ellos, los jesuitas, es decir, ya la gente dice que estamos por controlar Europa.
Then he also made another interesting statement. También hay otra declaración muy He interesante. said, so, there is a Jesuits International. Dice Rampuy, pues hay una organización jesuitas internacionales ahora. That tells you something about what's going on with these secret societies and the Jesuits. Esto nos debe hacer entender un poquito lo que está pasando tras los telones con estas organizaciones secretas y los jesuitas. Notice that the Jesuits make light of the idea that they are taking over Europe. Noten que los jesuitas hasta se ríen de la idea que la gente dice que ya los jesuitas están tomando el control de Europa, se burlan. They basically say that those who say this are lunatic fringe. Lo único que están diciendo al burlarse es, la gente que piensa que queremos controlar Europa, están todos locos, pero es un frente que ponen. But I don't think that students of Bible prophecy are part of the lunatic fringe. Yo no creo que los estudiantes de la profecía bíblica son parte de estos locos que tienen miedo del control mundial. Praise the Lord. Gracias a Dios que Dios nos ha dado ojos para ver. But you can see the footsteps of prophecy being fulfilled in our time. Podemos ver los pasos proféticos que están dejando huellas en el cumplimiento de las profecías para nuestros días. Okay. Próximo Okay, pregunta. ¿Te acercas? Sí, por favor. How many Jesuit trained leaders do we have in America? Oh, by the way, I want to add one more thing. Antes de que hagas tu pregunta, él quiere añadir algo más. The man in charge of the European Commission, José Manuel Barroso. José Manuel Veroso. Barroso. José Manuel Veroso, que está encargado de la Comisión Europea, He has a degree from Georgetown University here in America. tiene un título de la Universidad de Georgetown aquí en Estados Unidos. All these leaders of Europe, they're very committed to resurrecting Vatican control of Europe. Todos estos líderes europeos están comprometidos para resucitar el control del Vaticano en Europa. And the Jesuits love it. Y los jesuitas están encantados con esa idea. Ahora sí, tu pregunta. Pastor, hace como 2001 o 2002 se hablaba mucho de globalización y globalización por todos lados, pero ya hace como unos 10 años que ya no se habla mucho de globalización, ya no, las noticias ya no están llenas de globalización sin nada. ¿Qué está pasando? ¿Será que van a conquistar el mundo musulmán primero para hacer la globalización? About 10 years ago, globalization was on the news all the time. One leader and another leader would talk about globalization all around the world. But now that has dwindled down and hardly anybody talks about globalization. Is it because they are trying to conquer the Muslim world first so that they can really achieve that globalization? That's a very good question. Es una pregunta muy interesante. My take on that question is that globalization has now become an established fact. Más bien lo que yo pienso, por lo cual no hablan tanto, es que ya la globalización es algo que se da por sentado y se ha aceptado y por lo tanto ya no tienen que hablar, ya lo dan por un hecho. You told them more than I did. No, I explained it perfectly. Okay, good. And so they don't need to talk about it so That's much. what I said.
Él dice que yo hablé más que lo que él dijo. Yo le dije que pues le di toda la idea y ahora él la está diciendo, ¿verdad? Que por eso no hablan tanto de eso. But it is going apace, rapidly. Pero se está llegando a esto de una manera rapidísima, la And the globalización. United States is also aligning itself, or I should say realigning itself, to comply with the principles of the New World Order. Y Estados Unidos también se está alineando o realineando nuevamente para poder cumplir con los principios del nuevo orden mundial en globalización. Ever since the Bush administration, the first Bush administration, and Clinton and the second Bush administration, and now especially the Obama administration, are pushing the United States more towards a social economy, a welfare state that is in harmony with the Vatican principles of the Middle Ages. Desde la administración de Bush padre y después con Clinton y la administración de Bush hijo, pero especialmente ahora con Inglaterra, pero no tienen injerencia directa en el gobierno de la nación, sino es una figura de realeza, de respeto, pero no son los que dirigen la nación. And I don't have any other information on that, but the Jesuits are certainly active in Spain. Pero no hay duda alguna que los jesuitas están sumamente activos en España. After all, this was where the Inquisition began. Fue justamente en España donde se inició la Inquisición dirigida por los jesuitas. And even though Spain has become very liberal and is pushing a social agenda that Rome does not like, most people in Spain are Roman Catholic. Y a pesar de que el gobierno en España se ha vuelto muy liberal en esa nación y están empujando una agenda socialista que no le gusta a Roma, todavía la población española es altamente católica. Although Rome is losing many people in Europe to her religion. Aunque también en Europa, Roma está perdiendo muchos adeptos para la religión católica, todavía en España es fuerte el And in catolicismo. Europe, it's a little different than in Latin America. En Europa las cosas son bastante distintas de América Latina. A lot of the people that leave the Catholic Church leave religion altogether. They become secular. En Europa, la gente que abandona el catolicismo para ya no ser católico, no se están uniendo a los protestantes, sino simplemente se vuelven seculares, no les importa ya de la religión, pero no están haciendo crecer el protestantismo. So whereas in Latin America, they usually leave the Catholic Church and join a Protestant church. Mientras que en América Latina los católicos que estaban abandonando el catolicismo no se vuelven seculares, sino que son espirituales y entonces se están uniendo a las iglesias protestantes. Okay? You're welcome. Adelante. Señora Amana. Solo quiero saber, My question does not deal with prophecy. quisiera saber si puede explicarnos en Mateo 12, el versículo 40. I would like to know if you can explain to us Matthew 12:40 about the 3 days and 3 nights. Lo que habla de que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría en la tierra 3 días y 3 noches. Okay, this is what the verse says, and then Pastor Gambetta is going to answer this question. For Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. El texto de Mateo 12:40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Según el registro bíblico de San Lucas capítulo 23, se nos dice cuándo murió Jesús y prácticamente se nos da un relato detallado de las horas que siguieron. Y esto parecería contradecir la profecía que dio Cristo de que el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Lucas capítulo 23 se nos dice que el día en que Cristo murió, versículo 54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el día de sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Aquí se encuentra la secuencia de los... Bautizarme. I need to be baptized. Under what name shall I be baptized? ¿Con quiénes hará ese pacto? Las almas que yo pueda traer a esta And iglesia. the souls that I have behind me, which I'm going to bring, because I'm working for the Lord, where am I going to take them? Esa es mi pregunta. Un poco larga, pero esa es. Sorry that I was a little long, but I wanted to explain the concern I have in my heart over this. Yeah, she is. Okay. I appreciate your sincerity Aprecio, hermana, su sinceridad to follow in the footsteps of your Savior. a seguir en las pisadas de nuestro Salvador. To be quite honest with you, Para hablar con toda honestidad, I do not view this issue as the most important message for this time. yo no veo este tema como el mensaje crucial para esta hora de la historia del mundo. The most important message for this time is the three angels' messages. El mensaje más crucial que debe ser dado al mundo en esta hora es el mensaje de los 3 ángeles. You are free to do as you are convicted. Cada uno de nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la convicción que Dios pone en nosotros. No one should tell you that you cannot follow your convictions. Nadie debiera decirte a ti que no debes seguir tu convicción que tú tienes en tu corazón. However, I do not see this as the key issue in the last days. Sin embargo, no he percibido este punto como el tema focal del conflicto final en este mundo, en estos días finales. There are much more weighty matters that we must address with the public. Hay asuntos de mucho mayor peso y de solemnidad que están en juego en el conflicto final que necesitamos que el mundo conozca. And I believe that you can safely bring whoever you feel is ready for the full message to the Seventh-day Adventist Church. Y yo creo con todo mi corazón que las personas con las cuales tú has de trabajar para traerla al conocimiento de la verdad, las puedes traer con toda seguridad al seno de este mensaje adventista del séptimo día. Which includes churches that are not necessarily associated with a conference organization. Que incluye los adventistas del séptimo día a iglesias no solamente que pertenecen a una organización adventista, pero también a otras iglesias que no están afiliadas. It is the Seventh-day Adventist message for these last days
that God has proclaimed through the Bible and in other ways. Es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje para esta hora final que Dios ha mandado proclamar, según lo dice la Biblia en Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. You are safe to bring them to the message that God has given us for these last days. Puedes tener la seguridad que al traerlos a este mensaje que es tan completo, no los vas a estar guiando por un mal camino. Este es el mensaje. Y let me add one more thing. Y otra cosa más, aquí los hermanos pueden dar testimonio de que al ir entendiendo este tema, en todos nuestros bautismos, nosotros bautizamos en el nombre de Yahweh y de Yahshua. Y aquí están los testigos que hemos tenido los bautismos en el río Azusa y vamos a tener uno dentro de 2 semanas, otra vez el 7 de julio. Y nosotros al bautizar y al proclamar, lo hacemos enseñando los nombres e invocando el nombre de Yahshua y el nombre de Yahweh. Así es como lo hacemos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y en ese sentido tú puedes tener esa seguridad que nadie les va a decir, no usen esos nombres, o no, eso no está bien. Por otro lado, no vemos, y esto es ahora mi opinión personal, I'm giving her my personal opinion now on this. Mi opinión personal, yo veo que Dios, nuestro Padre Celestial, conoce cada corazón y sabe la sinceridad con que nosotros le invocamos. Y Él no va a despreciar el clamor de un alma que no use exactamente su nombre. Una vez que lo conocemos, ¿por qué no usarlo? Pero eso no quiere decir que si yo le digo Jesús a mi Señor, como tú dijiste hace un momento, que por años hemos amado al Señor Jesucristo en ese nombre, pero ahora conocemos su nombre verdadero en el idioma original. Pero como hablamos otro idioma, no creo que el Señor nos rechace por eso. Qué bueno que tenemos este conocimiento y vamos a hacerlo correr, vamos a hacerlo que otra gente lo conozcan. Pero el punto focal no es solo un punto. El Evangelio no depende de un solo punto. Hay tantas otras verdades que Dios nos ha dado para este tiempo. La reforma pro salud, el seguir las instrucciones de salud que Dios nos ha dado, los temas proféticos que la mayoría del mundo desconoce, aún iglesias que están usando el nombre correcto de Dios, como el canal que está al lado del nuestro, están en tinieblas en cuanto a las cosas proféticas que están sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todo eso. I'm telling her that even though some other people use the sacred name of God, they are in darkness about other things that are part of this message. And they don't see that as important. They only emphasize just the name. But our message is a much wider message. And this is part of it. And if we know it, nobody's going to prohibit us from using that name and proclaiming it. Because it's in the Bible. Nobody's going to stand against that. Well, some people might. Puede ser que haya personas que no les guste que se use el nombre. Hace unas 3 semanas atrás vino alguien a nuestra iglesia en Southgate. Y entonces venía con su esposo, una señora muy atribulada, y dijo, mi hogar se ha destruido desde que ese hombre, lo único que, si yo hablo y digo la palabra Dios, me dice, eso es paganismo, y si digo la palabra Jesús, me dice, eso es caballo, y no puedo ni hablar cuando le hablo a mi Padre Celestial, y cuando le hablo a su Hijo, a quien yo amo, me condena, porque estoy usando estos nombres, y mi hogar se ha destruido. Hay personas que lo ven de tal manera a esto, que sienten que si uno menciona otro que no sea el nombre original, ya la persona está condenada. Nosotros no podemos actuar de esa manera, porque el nombre de Dios es símbolo de su carácter. ¿Y de qué importa que yo tenga
el nombre correcto, las sílabas correctas, si no estoy reflejando el carácter de Dios. Y ese carácter, cuando Dios proclamó su nombre, miren cómo Dios lo proclamó. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Dios le dijo a Moisés, un poquito antes, desde el 33, Dios dice en el versículo 19, le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y le dijo: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y aún más le dijo Yahweh: he aquí yo tengo un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Frente, literalmente, si no se refiere a que vamos a reflejar el carácter de ese Dios todopoderoso y amante, misericordioso y clemente. Entonces, como es importante su nombre, es importante su carácter y lo que esto representa. Y el mensaje que Dios nos dio nos ayuda a entender su carácter, su manera de actuar para con los seres humanos. Entonces debemos ser balanceados en esto y entender que Dios tiene un mensaje mucho más amplio que solo un nombre, porque son muchos los nombres que Él tiene y Él nos presenta cantidad de nombres. Ahora, las personas dicen: bueno, ¿y por qué no vamos a usar esos nombres o títulos en hebreo? Hay unos que los llevan al extremo y dicen: bueno, no se puede decir Dios, hay que decir Elohim. Hay que decir Elohá o Eloja. Hay que decir El Shaddai. Pero realmente esos nombres son reflejos de su carácter. Al traducirlos, por ejemplo, ¿qué quiere decir el Elión? El Elión es otro de los nombres de Dios y está en la Biblia, no solamente Yahweh. También Él se presentó a Abraham como el Elión. Incluso en Génesis, en Éxodo capítulo 6, en Éxodo 6, y saben, estoy contento que esto se está grabando porque hay muchas personas en el canal que nos hacen esta misma pregunta. Y entonces había que dedicarle un poquito de tiempo a ver un poquito más esto. Y aunque es cierto que yo no me he preparado ni estudiado el tema a fondo, pero conozco suficiente de la palabra de Dios como para poder opinar a la luz de las Escrituras. En Éxodo capítulo 6 hay una declaración muy interesante. Dice en el versículo 2 y 3, habló todavía Elohim a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como, y aquí traducen Dios omnipotente, pero la palabra que se usa en hebreo es el Elión, el Dios todopoderoso u omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Dios a Moisés? Me presenté a Abraham como el Elión, pero nunca le di a conocer mi nombre como Yahweh. Pero si nosotros vamos a leer cómo Dios se presentó a Abraham, vamos a descubrir que sí se presentó como Yahweh. Y Dios no miente. Pero vamos a leerlo. ¿Y conocía Abraham el nombre de Dios? Claro que lo conocía. Miren, por ejemplo, en el capítulo 15 y en el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será en sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adonai Yahweh. Lo llamó por su nombre, o sea que sí lo conocía. Un poquito más adelante, en el capítulo 17 y versículo 1 le dice a Abraham:
yo soy el Dios Todopoderoso, el Elión. Ahora sí se presenta con Elión, pero en el capítulo 18 se presenta yo soy Yahweh. O sea, Abraham conocía el nombre Yahweh, pero también conocía el nombre El Elión. ¿Por qué Dios entonces dice a través de Moisés, yo no me presenté a Abraham como el Yahweh, sino como el Elión? Y en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos cuando sí se dio a conocer. Bueno, eso es algo más importante que entender, porque nos ayuda a entender lo que significan esos nombres. Dios no está hablando que no conocían el nombre, porque hoy en día la gente usa el nombre como un talismán, como un tabú. Si sé, today the people use the name like a talisman, like if I pronounce it correctly, then I got power over him and he will do what I say because I'm pronouncing his name. It's more like a talisman? Yeah, como un talismán. Ahora, hay muchos que dicen, no, porque si tú no mencionas el nombre correcto, Dios no te va a escuchar. Pero si tú tienes el nombre correcto, entonces Dios va a hacer lo que tú le digas y está obligado a responderte porque tú estás invocando su nombre. Mira, no trabaja con Dios de esa manera. Lo que Dios está buscando en nosotros es respeto a su nombre, como lo dice el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Él está buscando obediencia en sus hijos y Él está buscando confianza de sus hijos en Él, que acepten su palabra y actúen de acuerdo a esa palabra. Y muchas otras cosas que Dios espera de nosotros, no solamente su nombre, sino lo que el nombre implica. Ahora, ¿por qué Dios le dice, yo no me di a conocer en mi nombre Yahweh, pero sí en mi nombre el Elión o el Todopoderoso? Aunque Abraham sí lo conocía y hasta lo llamó Señor Adonai Yahweh. Porque el nombre Yahweh tiene un significado muy especial. Es el nombre relacionado con el pacto. Y Yahweh es el Dios del pacto que cumple su pacto. Entonces cuando Él le dice a Moisés, mira, te voy a mandar, pero vas a ir con mi nombre Yahweh, porque he escuchado el clamor del pueblo de Egipto, he visto cómo los tratan, y me he acordado del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, y ahora te voy a mandar a ti a sacarlos de Egipto para cumplir mi pacto. Hasta ahora no había cumplido eso que le prometí, pero ahora voy a cumplir el pacto que hice con Abraham. Ese es el contexto de este versículo, y lo puedes leer desde el comienzo, desde el 6 hasta el versículo, desde el 1 hasta el versículo 9 del capítulo 6. Entonces cuando Dios dice, en mi nombre Yahweh no me di a conocer, no está hablando en sí del nombre, cómo se pronuncia, sino está hablando de lo que ese nombre significa. El Dios del pacto, el Elohim que cumple sus promesas. Y Él dice, yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a cumplir las promesas, pero todavía no las he cumplido, pero ahora las voy a cumplir, y de ahora en adelante me van a conocer a mí como Yahweh, el que cumple sus promesas. En otras palabras, si yo tomo literal lo que dice Éxodo 6, literal, nombre, y creo que es la manera como se pronuncia el nombre, entonces Dios es un mentiroso. Y Dios me libre de decir semejante cosa. Jamás yo acusaría a mi Padre Celestial de ser mentiroso. Pero Él dice, yo no me di a conocer con mi nombre Yahweh. Pero sí se dio a conocer. Desde la primera hoja de la Biblia hasta el nombre Yahweh. Desde la primera. Pero Él dice, anteriormente no me había dado a conocer con este nombre, pero de ahora en adelante me van a conocer con ese nombre. No está hablando del nombre en sí, de cómo se dice o cómo se pronuncia. Está hablando de lo que el nombre representa. Y el nombre representa un Dios fiel a su pacto. Un Dios que cumple lo que promete. Y eso es lo que significa el nombre Yahweh. Entonces cuando yo lo entiendo de esa manera, que es su carácter, un Dios que cumple lo que Él promete, un Dios fiel a su pacto, entiendo que no es
como una varita mágica, que si yo digo el nombre mágico, entonces Dios va a actuar. No, es su carácter y mi confianza en Él. Y eso es lo que significa reflejar el nombre de Dios, tener la gloria de Dios, porque su gloria está en su nombre. Isaías 42, versículo 8 dice, esta es mi gloria y mi nombre no se lo daré a otro. Entonces, cuando Dios dice que Él no da el nombre a otro, es lo que Él es, pero Él nos lo comparte con nosotros. Les he dado a conocer mi nombre, esto es mi carácter. Y cuando nosotros somos amantes, misericordiosos, pacientes, piadosos, pero también somos rectos como Dios es recto y justo como Dios es justo, entonces estamos dando a conocer su nombre. Y no importa cómo yo lo pronuncie, Dios no se va a preocupar si yo lo pronuncio no exactamente, porque te voy a decir algo más, Martita, y para todos los que me escuchan obviamente, ni los mismos judíos pronuncian el nombre de Dios hasta el día de hoy. No hay ni uno solo que lo pronuncie. Y es más, los eruditos piensan que posiblemente la pronunciación correcta era Yahweh. Pero en hebreo el nombre no lleva vocales, solo lleva 4 consonantes que son Y, H, W y H. ¿Y cómo lo pronuncias si no tienes vocales? Eso es por fe que creemos que posiblemente el nombre se pronunciaba así. Muéstrame un solo versículo en la Biblia que diga cómo se pronuncia. No lo vas a encontrar, porque el hebreo no se escribió con vocales. Entonces, ¿por qué vamos a insistir tanto en que si no lo digo Yahweh, y que si digo Yahweh, ¿está mal? ¿Quién me puede decir que está mal? Hasta los idiomas cambian con el tiempo sus pronunciaciones. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Yahweh, ya con Y como de yo y no de yo. O sea, hay muchas variaciones en la pronunciación del nombre. Lo que tengo que saber es lo que ese nombre representa, lo que ese nombre significa, el significado de ese nombre, que es mucho más que la manera como se pronuncia. Eso es lo que vale, y que yo refleje ese carácter en mi vida. Y claro que sí, ¿por qué no lo voy a pronunciar si a toda persona le es dulce al oído que le digan su nombre? Y si Dios nos reveló ese nombre, ¿cómo no lo voy a usar? Por eso yo lo uso. Pero hay mucha gente que no conoce el nombre, entonces yo digo Yahweh o digo Yahshua, el Señor Jesucristo, para que la gente vaya acostumbrándose a ese nombre y lo vaya aprendiendo. Pero no es en sí el nombre y cómo se pronuncia, sino lo que ese nombre representa a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. Eso es como yo lo veo. No sé si eso te ayuda a entenderlo un poquito más, pero ten la seguridad de que has encontrado el pueblo correcto, porque no es solamente un punto, es mucho más lo que incluye este mensaje final. Y el pueblo adventista tiene un mensaje completo, incluye tantas cosas. Mira, hay otra persona en un canal de televisión cercano al nuestro que enfatiza mucho lo del nombre. Pero tú ves ciertas cosas que suceden allí que yo estoy seguro que tampoco a ti te parecen muy bien. Como exigirle a la gente dinero y por qué no aumentas tu ofrenda para que Dios te conteste. Y cosas así que no están de acuerdo al carácter de Dios. Pero es muy fácil utilizar el nombre como una arma o como una manera para lograr el control de la mente de la gente y lograr que hagan lo que uno quiere. Yo no puedo actuar de esa manera, porque tengo un Padre Celestial que me ha enseñado que ni Dios mismo obliga a nadie, cuanto menos nosotros. Y otras doctrinas que no voy a entrar a mencionar, que están contrarias a la palabra de Dios y que las he escuchado de la boca de la misma persona que enfatiza tanto que todos los demás son paganos porque hacen las cosas
sin mencionar el nombre correcto y porque mencionan nombres de ídolos. Pero por otro lado veo cosas que son ídolos de doctrinas falsas que se enseñan que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser completos en nuestra comprensión de la palabra de Dios, del Evangelio, y ponerlo en práctica en nuestra vida, que es lo más importante. Que Dios nos ayude a reflejar ese nombre en nuestra vida. No solo a saber pronunciarlo, porque la verdad es que no hay nadie que pueda decirme a mí cómo realmente se tiene que pronunciar. Porque ni la Biblia misma me dice cómo pronunciarlo. No está. Porque cuando tú lees, yo leo hebreo, soy maestro de hebreo. Y puedo leer la Biblia aún sin consonante, porque conozco el idioma. Pero lo que pasa es que el nombre en sí se perdió su pronunciación, porque los judíos tenían tanto respeto para ese nombre que preferían sustituirlo por la palabra Adonai, Señor. Y entonces no lo pronunciaban porque seguían la letra de la ley. La letra de la ley es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, para no violar el mandamiento, no lo voy a pronunciar porque entonces ya cumplí el mandamiento. No lo tomo en vano porque ni lo pronuncio. Pero su vida está violando el nombre de Dios. Su carácter está violando el nombre de Dios. Toman el nombre de Dios en vano porque son blasfemos. Entonces, ¿de qué sirve que no lo pronuncie? Pero ese mandamiento yo lo cumplo perfecto, porque como nunca menciono el nombre sagrado, el tetragramaton, entonces ya ese mandamiento lo cumplí. Así piensan los judíos. Los judíos dicen: no lo pronuncio y ya cumplí el mandamiento. Todo lo contrario. Nuestra vida debe demostrar que realmente honramos ese nombre y no lo tomamos en vano, porque es como yo vivo, como demuestro si realmente la gloria de Dios está en mi vida. Y su gloria es su nombre, su carácter. Más importante que la manera como se pronuncia el nombre es el carácter que ese nombre representa. Que Dios nos ayude a tener ese carácter en nosotros. Bye. El pastor dice que Martita predicó, pero yo también. The pastor said, is she asking a question or preaching? And I'm saying, I did the same thing. I just didn't answer a question only. I preached. Creo que podemos concluir, a menos que haya alguna otra pregunta, y vamos a dedicar una hora. Ya tenemos un poquito más de una hora, pero esto lo vamos a seguir haciendo continuamente en nuestro canal. Esta tarde tenemos que descansar un poquito porque ahorita seguimos con otra sesión y no queremos que nuestra garganta nos falle, ¿verdad? Vamos a dar lugar para las 2 manos que vi. Y luego guarden sus preguntas para otra sesión más adelante. Vi una mano allá en la parte de atrás, la hermana. ¿Gustaría usted acercarse y hacer su pregunta, hermanita? Short answer. Maybe. Short question, short. I don't know. Well, I've often wondered. Español? Okay. I know that there was a plan for redemption from the beginning of the world, but I often wonder why Satan was allowed to keep all his powers, because I feel like that put us sort of at a disadvantage, right? And if he was not allowed to have all these powers, if he was not allowed to live forever, and to continue to be in this world where we have a better chance, I don't know. But I feel that God's immense love, allowed him to continue to have this earth at his will and to have the opportunity to continue what is the word that I need? Tempt us. Yes. So very short. Okay, I need to translate that. Do you want to say it in Spanish as well? Go ahead. Here. Okay. Como adventistas todos sabemos del plan de redención y cómo Cristo tenía planeado todo desde el principio de la creación del mundo. Mi pregunta en realidad era por qué Satanás fue permitido tener todos los poderes que él tenía,
por qué puede volar, por qué puede seguir tentando, lo cual como seres humanos nos puso un poquito en un punto de desventaja. Digo yo, si él no pudiera hacer todo, porque cuando Dios le preguntó dónde viene, dijo, vengo de rondar el mundo. Si él no hubiera tenido todas esas oportunidades, mi pregunta siempre ha sido esa. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera podido hacer todas esas cosas? Si él hubiera sido un humano igual que nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hubiera podido él continuado su reino de terror? Muchas gracias por la pregunta. You like my Spanish? Estoy aprendiendo. Maybe if I stay here long enough, I'll actually preach in Spanish. Quizás si me quedo lo suficiente aquí voy a poder comenzar a predicar en español. This is a very important question that involves the whole great controversy. Esta pregunta que hace nuestra hermana es una pregunta sumamente importante, porque envuelve todo lo que es la gran controversia del pecado. When God created man, cuando Dios creó al hombre, He created him with the power of choice. Lo creó con el poder del libre albedrío. When He created the angels, He created them with the power of choice. Cuando Él creó a los ángeles, les dio el mismo poder de decidir, de escoger. And God's character is such that He will not remove the power of choice. Y la manera como Dios actúa es tal que Dios no arrebata de nadie el poder de escoger. Es algo que Dios respeta solemnemente, el libre albedrío. God's intention is for a universe of love. El propósito de Dios es que su universo se rija por el amor. And He wants His creatures to serve Him out of love, not out of force. Y Dios quiere que sus hijos, sus criaturas en todo el universo, le sirvan y le obedezcan por amor, no por la fuerza, ni porque están obligados, ni por temor. If you take away the power of choice, si usted arrebata o le quita a alguien el poder de elección, you remove love and you only have force. Usted le quita, saca a un lado, hacia un lado el amor y solamente le queda la fuerza. Satan made a choice. Satanás hizo una elección. Actually, it was while he was still known as Lucifer. Todavía no se conocía como Satanás cuando él hizo esa elección. Se conocía como Lucifer. Jealous of God, of Christ. Se volvió, tuvo celos del Hijo de Dios, de Jesucristo. And he tried to subtly and stealthily influence the other angels to also choose to join him in rebellion against God. Y él trató en forma muy sutil y subversiva por debajo de influenciar a los demás ángeles a que se unieran en su rebelión contra Dios y contra su gobierno y su ley. Eventually all the angels of heaven had to make a choice. Y eventualmente todos los ángeles del cielo tuvieron que hacer una elección. And as more of them chose to side with Satan, he became bolder and bolder. Y cuando más y más ángeles decidieron creerle a Satanás y ponerse de su lado, Satanás se volvió cada vez más desafiante y más soberbio. God could not remove the power of choice. Y Dios no podía arrebatar el poder de elección, el libre albedrío. Eventually he had to separate Lucifer from heaven. Y eventualmente tuvo que sacar a Lucifer del cielo. But it was only after all the angels had ample evidence by which to make that choice. Pero no fue sino hasta que todos los ángeles del cielo tuvieron suficientes evidencias para poder hacer una elección a sabiendas. But God also had to think about the ultimate security of the universe. Y Dios también tenía que pensar en la seguridad final de todo el universo. In the environment of choice, en un ambiente de libre albedrío, the goal that God has is to permit
Lucifer or Satan to fulfill and manifest his agenda. En un ambiente de libre albedrío, el propósito de Dios es permitirle a Lucifer o Satanás que desarrolle su agenda y quede evidente cuáles son sus propósitos. So that everyone on the planet will have the opportunity to make the choice. Y por eso en esta tierra, todos los habitantes de la tierra tienen el libre albedrío y tienen que hacer una decisión Based on adequate information. basada en información adecuada. That's the only way the universe can ultimately be secure against sin coming up a second time. Es la única vez como el universo quedará seguro por toda la eternidad de que la rebelión y el pecado no se levante una segunda vez. God has the long view in mind. Dios tiene en mente a largo alcance los planes de Él. You know, I've been thinking about this issue actually for a while. Por bastante tiempo he estado pensando de este mismo punto. Why, for instance, are all these priestly sex abuse scandals being put into the press? ¿Por qué, por ejemplo, todos estos escándalos de abusos sexuales de los sacerdotes están ahora saliendo a la luz de la prensa pública? Why all the corruption at the Vatican Bank being exposed in the press? Porque ahora se está exponiendo en los medios de comunicación las corrupciones del Banco Vaticano para que se vea la corrupción que hay allí. I mean, every week something comes in the Todas press. las semanas algo sale en las noticias que muestra la corrupción que hay. And I thought, what's the point? ¿Para qué? The secular press is very eager to criticize and discredit the Catholic Church. La prensa pública secular está muy deseosa de desacreditar y poner en mala luz al Vaticano y a la religión en general. And when I studied what God was doing with Lucifer in heaven, I began to realize why. Y cuando comencé a estudiar la manera como Dios trató a Lucifer en el cielo, comencé a entender por qué. And the reason is this. Y la razón es esta. God wants everyone on this earth to be able to make an informed choice. Dios quiere que toda persona que viva en este planeta pueda hacer una decisión a sabiendas, informado y conociendo las alternativas. If you're going to stay with the Vatican and with Rome, you are going to do it in spite of all the information revealing the corruption of the system. Porque hasta ahora salen todas estas cosas a la luz. Porque en este momento la gente tiene que hacer una decisión. Y si te vas a quedar con la iglesia romana, lo tienes que hacer sabiendo toda la corrupción y la suciedad y la mugre que está saliendo, y escoges hacerlo, es tu decisión. In contrast, those that want to follow Jesus will recognize that there is so much corruption that this is not God's church. Por otro lado, los que realmente son sinceros y quieren seguir a Jesucristo van a reconocer que lo que está pasando en esa iglesia es tan corrupto que no pueden seguir allí. And they will follow his appeal to come out of her Y van a obedecer la invitación de Cristo a salir de Babilonia and join God's true people. y unirse al pueblo verdadero de It Dios. was the same in heaven with Lucifer. Lo mismo pasó en el cielo con Lucifer. It is the same now with Lucifer. Y lo mismo sucede ahora con Lucifer. He is allowed to tempt and use all of his power to the extent that God allows him. El diablo puede tentar a la gente y usar todo su poder para engañar hasta donde Dios se lo permite, To convince you to join him. para convencerte de que te unas a su rebelión. He can pressure you, he can persecute you, Te puede presionar, te puede perseguir, torturar. but Jesus Christ proposes Pero Jesucristo propone
that in the last days que en los días finales there will be people on this planet habrá gente en este planeta that will be so loyal to Jesus because of their choice que serán tan leales a Yeshua por su decisión, that no matter what pressure Satan is allowed to put on them, even the pressure of a death sentence, que no importa cuánta presión les ponga el diablo contra ellos, aún hasta llevar a un decreto de muerte, they will still remain faithful todavía en medio de esas circunstancias se van a mantener leales a Él. by the power of Jesus Christ Por in el their life. poder de Yeshua HaMashiach en nuestra Now, vida. who has more power, ¿Quién tiene más poder? Díganme. God or Satan? ¿Dios o Satanás? So if you are on God's side, what disadvantage do you have? Si te pones de parte de Dios, ¿qué desventaja tendrás? You have no disadvantage. Ninguna desventaja. You're in the majority. Estás en la mayoría. But if you're on Satan's side, Pero si te pones del lado de Satanás, you have every disadvantage and you will never survive the coming crisis. tendrás todas las desventajas en tu contra y jamás podrás sobrevivir la crisis final. As we come down to the end of time, Y al llegar al final del tiempo, there are two powers in the world. hay dos grandes poderes en el mundo. You see, this whole issue is not about me. Todo este asunto no tiene que ver conmigo. Yes, it does include me. Me incluye, in obviamente, terms of salvation. en cuanto a la But salvación se it's refiere. really not about me. Pero no se trata sobre The mí. issue is about the character and the authority of God. El asunto que está en juego es el carácter y la autoridad de Dios como Dios. And the conflict is over the character and the glory and power and law of Jesus Christ. Y todo el conflicto es sobre la persona, la gloria, el poder, el gobierno y la ley del Todopoderoso. You and I just have to choose which side we're going to be on. Nosotros solamente tenemos que escoger de qué lado nos alistaremos. But we got to make that choice every Pero tenemos day, que hacer every moment of esa every day. decisión cada día y cada momento de nuestra vida. Now, as we come down to the end of time, Pero al llegar al fin del tiempo, God is in control. Dios está en control. As he allows Satan to up his power, Y como Dios le permite a Satanás aumentar su poder en este tiempo del fin, more people have to make a choice. más gente ahora van a tener que hacer decisiones. And at the same time, God increases the power of his Holy Spirit on his people. Pero de igual manera Dios aumenta el poder del Espíritu Santo sobre su pueblo To help them make that choice. para ayudarles a hacer la decisión Then correcta. as Satan is allowed to increase his power some more, Y si Dios le permite a Satanás aumentar aún más su poder, more people have to make a choice. más gente tiene que hacer la But decisión. God increases his power so that they can to help them make that choice. Pero entonces Dios manda más poder a través de su Espíritu Santo para ayudarles a hacer la decisión correcta. And it goes like this until finally it reaches the fullness of power where Satan can manifest himself in an impersonation of Jesus Christ. Y eso sigue escalando en esa lucha de poder hasta que finalmente se le permite a Satanás tener todo el poder hasta impersonar a Cristo y aparecerse como si fuera el mismo Hijo de Dios. When ultimately then everyone will have to make a final Y choice. finalmente cuando llegue a ese lugar, toda persona en el planeta Tierra va a At the tener que hacer same una time decisión. as the Holy Spirit is poured out in maximum latter-rain power upon God's people. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo va a estar siendo derramado con todo el poder de la lluvia tardía sobre su pueblo que les There'll viene. be pressure and Va persecution. a haber presiones y persecuciones. There'll be the death sentence. Va a haber un decreto de Sunday muerte. laws. Las leyes dominicales. All the things that have been laid out for us in Todo lo que in la Biblia prophecy. nos presenta en la profecía. And who's going to be victorious? ¿Y quién va a salir victorioso? Jesus Christ is going to be victorious. Yeshua va a salir victorioso. The question that remains
Pero la pregunta que está en pie aún es, is what choice you and I are going to make. ¿qué decisión voy a tomar yo y qué decisión vas a tomar tú? We are playing out this great controversy every day of our lives. Cada día de nuestra vida somos ejecutores, somos playing out. We are Estamos manifest. manifestando con nuestras decisiones de qué lado de la controversia estamos. May God bless you, brothers and sisters. Oh, que el Señor To make les the right bendiga choice. y nos bendiga a todos para hacer las decisiones correctas cada día, That you may have His power. para que podamos tener el poder del Espíritu Santo. Final pregunta. Pregunta Pregunta final. final. Pregunta final. Había una persona, ahora, Wasn't this brother with the light blue shirt? era el hermano aquí. Es que dijimos que solo His dos hand was up a preguntitas while. más. I have just a comment. Ajá. Yo no lo vi, de verdad que no lo vi. He's just saying that some people don't talk too much, just like Andrew. But Peter always talked. And this young man here has been raising his hand all afternoon, and we never gave him an opportunity to acknowledge him. So maybe because he's not outspoken. Así que si le damos la oportunidad al joven que haga su pregunta. Come to the mic, please. En realidad, un hermano me cargó una... La pregunta es, ¿qué es el significado de Apocalipsis 11, 2 y 3? What is the significance of Revelation 11, verses 2 and 3? I understood that question. Él entendí en español, nomás quería estar seguro que me la repitan. Oh, yeah. Dice el versículo, el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque es sido entregado a los gentiles. No, you can go ahead and answer it. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y ahí daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. El medir el templo tiene que ver con los adoradores que están en el templo. Dice, pero no midas el atrio. El atrio era lo que estaba fuera del templo porque es entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa es el pueblo de Dios que iba a ser perseguido por 1260 días o 42 meses, ¿verdad? Y eso se cumplió desde el año 538 al año 1798. Y por eso dice que los 2 testigos, que son el Antiguo y Nuevo Testamento, los 2 olivos, iban a tener que dar su testimonio vestidos de cilicio. O sea, no se iba a poder proclamar abiertamente la palabra de Dios. A eso se refiere esta profecía. ¿Ok? Are we still going to give that man his, It's up to you. Hermanos, en verdad necesitamos cortar. Si es algo cortito lo suyo, hermano, con mucho gusto. Tenemos que descansar un poquito antes de seguir con el próximo programa. His question is, it requires an explanation, and so he'll leave it for some other time. Les agradecemos, hermano. Esto está bueno. ¿Qué les parece si de vez en cuando
¿Les gustaría? Ah, pero al principio todos tenían miedo de hacer preguntas y ahora todo el mundo quiere hacer, ¿verdad? Ya se animaron. Qué bueno. Saben que tenemos nuestro programa, La Biblia Responde, todos los días de la semana, de lunes a jueves, de 6 a 7, pero ha sido tantas las preguntas que nos hacen por el canal que nos vamos hasta las 8 de la noche contestando preguntas, de 6 hasta las 8 de la noche, cuando el pastor Gambetta está aquí. Por ejemplo, la semana próxima no voy a estar en vivo respondiendo preguntas porque voy a estar dando una campaña en Puerto Rico y después sigo para dar una campaña en Costa Rica, pero estaremos de vuelta dentro de unos 10 días.